Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a explicar un poco lo aprendido en clase, que es el indicador 13, que es tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, su concepto de tablas dinámicas, también llamadas pivot tablets, las cuales son una herramienta para análisis de base de datos. Esas herramientas se encargan de resumir y ordenar la información contenida. Recuerde que la base de datos debe tener encabezado de columna para que se muestren dichos encabezados en la tabla dinámica, y por último, no deben existir filas en blanco en el rango de la pantalla que usaremos para crear dicho informe. En esta ocasión tenemos este cuadro de acá y como podemos ver no tiene ningún cuadro en blanco, todo está en orden, todo está lleno. Acá están los encabezados, que es ciudad, deportista, prueba y puntos. Primer paso para poder nosotros poder utilizar la tabla dinámica, primero vamos a ordenar los datos. Vamos a ir a datos y clic acá, ordenar. Y lo vamos a ordenar, vamos a agregar nivel por ciudad, por deportista y por prueba. Y todo tiene que estar ordenado de la A a la Z. A la Z, a la Z. Los tres. Aceptar. Y está todo en orden. Luego pasamos a hacer la siguiente pregunta, donde dice elaborar a partir de los siguientes datos una tabla dinámica que muestre la siguiente información. Dice tabla dinámica 1, dice suma de puntos por ciudad, por deportista y prueba. Para ello vamos a ir a insertar tabla dinámica. Acá vemos que nos da automáticamente, se selecciona todo, y acá nos hace unas preguntas donde dice nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. En esa ocasión vamos a agregarle en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Y resolvemos la pregunta que nos dice en la hoja 1, que es suma de puntos por ciudad, deportista y prueba. Ya, ciudad, deportista y prueba. Ya, la suma de puntos por ciudad, deportista y prueba. Acá nos sale toda la suma de puntos. Y acá tenemos los campos. El campo de ciudad, el campo deportista, el campo de prueba y lo de puntos. Tenemos 4 campos para los cuales podemos ordenar: el filtro, las columnas, las filas y los valores. Primero, en columnas vamos a ordenar pruebas. Prueba. Acá está. Prueba. Luego, en filas, primero va a estar ciudad. Y bueno, ya está ciudad. Y luego deportista. Ahora vemos que acá nos da la respuesta. Por ciudad, dice la suma de puntos por ciudad, deportista, prueba, y vemos que se ve más ordenado. Acá nos dice por los deportistas, dice bicicleta, carrera, natación, total de ventas. Está ordenado, y también por deportista, por los nombres de deportistas, la suma de puntos y la etiqueta de filas. Y de esta manera podemos tener un resultado más ordenado para poder entenderlo mejor. Luego pasamos a la hoja 2, que es gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos que están basados en los datos de una tabla dinámica y que se ajustan automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Este tipo de gráfico nos ayuda a comprender los datos de una tabla dinámica. Tenemos acá una pregunta donde nos dice que
El caso 1, crear un gráfico dinámico que permita mostrar mediante un gráfico de columnas el total de ventas por vendedor, permitiendo seleccionar la ciudad. Dice, total de ventas por vendedor. Vamos a insertar gráfico dinámico. Te pide también acá que elijas dónde quieres colocar el gráfico dinámico, pero yo me voy a ir a una hoja existente, a una nueva hoja de cálculo. Aceptar y estamos acá. Luego vamos a leer la pregunta que dice la hoja 2. Crear un gráfico dinámico que permita mostrar mediante un gráfico de columnas el total de ventas por vendedor. Total de ventas por vendedor. El total de ventas por vendedor y por ciudad. Ya. Luego vamos a ordenarlo. Vamos a poner en filtros ciudad. En leyenda vendedor. De venta y el suma de total. Lo vamos a ordenar. Vemos que acá vemos acá que el gráfico se ve más ordenado. Si queremos le podemos agregar el título de ejes, que acá sería de venta, el ticket es total de venta, y acá sería el total. El total. Acá vamos a agregarle el título del gráfico, que sería ventas. Ventas. Si queremos le podemos cambiar, también le podemos agregar la etiqueta de datos para poder diferenciar. Y podemos ver acá que, por ejemplo, dice en AT. Vamos a seleccionar, aceptar, y te va a salir las ventas de ATE. Todas las ventas de ATE por vendedor, que es José Luis, Junior, Mónica, Sandro, y así sucesivamente. Si quieres cambiarle de color al gráfico o cambiarle, puedes ponerle el color que sea de la preferencia, y yo le voy a poner ese color y se queda ahí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias